palabra de Dios. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Dicen así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En este día jueves 13 de marzo del año 2025, quiero compartir, hermanos, la primera parte de este tema. Hay un solo Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, hermanos, y que Dios nos ministre por medio de su palabra y que nosotros le abramos el corazón a la palabra del Señor. Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí en esta noche, vamos a meditar, hermanos, en este tema. Hay un solo Dios. Hermanos, la doctrina de un solo Dios no es la enseñanza ni la idea de un hombre. No es el capricho de una organización, de alguna denominación. La doctrina de que hay un solo Dios está plasmada en la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, hermanos, debemos ser dirigidos, guiados por lo que dice la palabra del Señor. Y debemos tener nuestra fe bien fundamentada en las Sagradas Escrituras. De manera que nosotros, hermanos, podamos vivir nuestra vida cristiana, no en suposiciones, no en lo que nos diga alguien, sino en lo que dice Dios por medio de su palabra. Por ello aquí nosotros hemos terminado de leer dos versículos de la palabra de Dios, donde Dios habla a través del profeta Isaías y dice, hermanos, en el versículo 10 del capítulo 43 de Isaías: vosotros o ustedes sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, hablando de Jacob, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí detengámonos, hermanos. Dios le está hablando a su pueblo Israel que Él lo ha escogido. Él, hermanos, lo ha escogido para que sean sus testigos. Y dice que, hermanos, la palabra de Dios dice claramente: para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, hermanos, desde el principio de la creación, como dice el versículo 1 de Génesis, yo creo que más de uno no lo sabemos de memoria, hermanitos. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Es decir, desde el principio de la creación, hermanos, Dios creó los cielos y la tierra. No lo hizo con la ayuda de alguien más, no lo hizo nadie más, sino Dios creó los cielos y la tierra. Y en Génesis capítulo 2, versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mas sin embargo, en el versículo 27 dice: e hizo Dios al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él los creó Dios. Es decir, que Dios es el único que formó los cielos y la tierra e hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Y ese Dios quiere que todo hombre le conozca
y que sepa claramente que antes de él no fue formado Dios, ni después de él será formado otro Dios. Hay un solo Dios, hermanos, que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, aún la misma creación reconoce que hay un solo Dios, que los hizo, que los formó, que no hay otro Dios aparte de él. Dios no necesita la ayuda de nadie más, hermanos. Dios no necesita la ayuda de nadie más para hacer lo que él quiera hacer. Él es Dios allá arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y debajo de las aguas. Él es Dios y está en todo lugar. Y Dios, para salvar al hombre también, dice claramente en el versículo 11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Es decir que, hermanos, Dios no necesita la ayuda de nadie para salvar al hombre. Dios es el único que tiene poder para salvar al hombre en cualquier necesidad y para salvar su alma de la condenación eterna. Entonces, hermanos, el Señor desde el principio no ha necesitado la ayuda de nadie más. Pero ¿por qué es, hermanos, que desde la antigüedad ha habido muchos dioses? El mundo, las naciones han tenido dioses. Y quiero decirles, y aún sigue habiendo hoy en la actualidad, mucha gente creyendo en deidades, en dioses con D minúscula, dioses que no tienen poder, hermanos, porque así dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 10, versículo 5 dice, que no le temáis aquellas, hablando de la idolatría, que no le tengáis miedo porque no pueden hacer ni bien ni mal. Y no es cierto, hermanos, los que algún día creímos en la idolatría o en las imágenes, nos decían que si nosotros no respetábamos esas imágenes, nos iban a causar algún daño a nosotros. Mas la Biblia dice que no pueden hacer el bien ni pueden hacer el mal, porque no tienen vida. El único que tiene vida es Dios, hermanos. El único que puede hacernos, hermanos, daño si nosotros somos desobedientes es Dios. Pero quiero decirles, aparte de Dios, no hay nadie quien pueda hacer nada, ni bien ni mal, porque todo, hermano, todas las imágenes son solamente imágenes, deidades muertas, que dice la Biblia que tienen boca, pero no hablan, que tienen nariz, pero no huelen, que tienen, hermanos, su garganta, pero no hablan, tienen pies, pero no caminan. Eso lo dice en el Salmo capítulo 115. Y yo quiero decirles, hermanos, Dios aquí dice claramente, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios es el único, hermanos, que está con nosotros en todo momento. Por eso, si usted lee al principio, en el versículo 2, Dios dice claramente, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, Dios no va a mandar a alguien más. Dios no necesita que alguien interceda por nosotros. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, y desde allá, estando en el patio de la cárcel, el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No le dijo, llámale a fulano de tal, clámale a una deidad, a una imagen y él va a interceder por ti. No, dijo, clama a mí y yo te responderé. Lo cual quiere decir que Dios, hermanos, quiere que el hombre nos podamos comunicar directamente con Él. Pero ¿por qué razón, hermanos, es que hay hoy mucha gente que cree en imágenes o deidades? Porque no conocen al Dios verdadero. Ahora, vayamos, hermanos, metiéndonos a la palabra de Dios. Dios
desde el principio, cuando sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, hermanos, les dijo claramente, busquen en sus Biblias en Éxodo capítulo 20, y vamos a mirar lo que dicen los primeros 3 versículos, hermanos. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3, cuando lo tengan, me indican con un amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios en primer lugar le dice claramente a su pueblo Israel, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, Dios no necesitó la ayuda de nadie para sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Nosotros también un día estábamos, hermanos, en el Egipto espiritual, en el mundo. Y a nosotros no nos libró una imagen. A nosotros nos sacó del mundo el Dios de la gloria. Aquel que se manifestó en carne y vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Él solo nos hizo libres. Y también nos dice a nosotros que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Hermanos que estamos aquí en esta noche, la doctrina de que hay un solo Dios está en la palabra de Dios. Pero ¿por qué, hermanos, cuando Josué, hermanos, tomó el cargo del sucesor de Moisés, no es cierto que el pueblo de Israel, aún, hermanos, había quienes todavía adoraban imágenes? Por ello Josué se pone delante del pueblo y les dice, escogeos hoy a quién van a servir, si a los dioses a quien servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o al Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Él les hace, hermanos, verdad, una invitación que elijan a quién van a servir, porque miraba que había pueblo que todavía, hermanos, estaba viviendo en la idolatría. Y Josué sabe que hay un solo Dios y les dice, escojan a quién van a servir, a los dioses que servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o al Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Dios, hermanos, es un solo Dios. Ustedes se recuerdan cuando, hermanos, Noemí se fue a morar a las montañas de Moab. Dice la Biblia que cuando regresaba su nuera Rut, porque Noemí les había dicho a sus 2 nueras que se volvieran a su tierra. Y bueno, lo que Rut le dijo, no me pidas que te deje, porque a donde quiera que vayas, yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quiero decirles, hermanos, desde entonces ha habido muchos dioses y lo sigue habiendo hoy en día. Pero la iglesia del Señor debemos entender que solamente hay un Dios, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cuando nosotros, hermanos, le pidamos a Dios, nosotros debemos leer la palabra de Dios, debemos orar, debemos comunicarnos con Dios. Por eso, hermanos, el profeta Isaías dice de parte de Dios en Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y intentáis. 3 cosas bien claras, hermanos, que me conozcáis y creáis y intentáis, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Es decir que antes de Dios, hermanos, no fue formado Dios, ni después fue formado otro Dios. Él es el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Por eso, cuando usted lee, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 4, hermanos, hablando de los 24 ancianos que se postran delante del Señor, y ellos dicen, hermanos, en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
decir que solamente hay un Dios, hermanos. Ahora, quisiera, hermano, que siguiéramos leyendo la palabra de Dios y que Dios, hermanos, nos vaya enseñando por medio de su palabra. Busquen, hermanos, en sus Biblias. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo número 4, versículo número 35. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Tienen Deuteronomio capítulo 4, hermanos? Dice así el versículo 35, hermanos. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios. Y como dice enseguida, hermanos, y no hay otro fuera de Él. Dios, si usted lee desde el versículo 5, del versículo 15, ahí empieza a hablar, hermanos, de la idolatría. Mas sin embargo, en el versículo 35, porque estamos estudiando, hermanos, acerca de que hay un solo Dios, le dice a su pueblo Israel: a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Es decir, que solamente, hermanos, hay un solo Dios y que está en la palabra de Dios. Y, hermanos, Dios no necesita la ayuda de nadie más para salvar al hombre, para ayudar al hombre. Quiero decirles que cuando una persona está necesitada, hermanos, solo Dios es el único que puede estar con cada uno de nosotros, porque Él es el Dios omnipresente, el único que puede estar, hermanos, en todo lugar. El diablo no puede estar en todo lugar. Él tiene demonios que hacen su trabajo, pero Dios es el único ser que está en todo lugar al mismo tiempo. Está aquí en esta noche con nosotros, está con los otros hermanos en otro lugar, está en otro país con los otros hermanos. Dios está en todo lugar, hermanitos. Entonces quiero decirles, por ello nosotros, hermanos, creemos que hay un solo Dios. Y que, hermanos, las demás religiones, las demás, hermanos, gentes que creen que necesitan, hermanos, Dios necesita, porque por ejemplo la Iglesia Católica, ellos creen, hermanos, que, verdad, los santos interceden por nosotros, o por ellos, mejor dicho, porque piensa que un santo intercede por un ser humano. No, hermanos, la Biblia es clara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y hace más de 2000 años que cuando el Señor vino y se encarnó en Cristo Jesús, y cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es, hecho está. Y desde ahí, hermanos, dice la palabra del Señor que el velo se rasgó. Y desde ahí todos tenemos acceso a entrar a la misma presencia de Dios. No necesitamos nosotros que nadie más interceda por nosotros, porque ya la oración del Señor fue hecha hace más de 2000 años, hermanos. Y por medio de esa oración nosotros tenemos acceso al reino de los cielos. Entonces, quiero decirles, hermanos, que esto de que hay un solo Dios lo vamos a estar mirando, no solamente en el Antiguo Testamento, sino nos vamos a estar metiendo la segunda parte al Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, hermanos, ellos sabían claramente que había un solo Dios y hasta el día de hoy siguen creyendo que hay un solo Dios. Dice, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, hermanos, busquen en sus Biblias. Y leamos lo que dice solamente el versículo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice así: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para el pueblo de Israel, hermanos, solo había un Dios y sigue habiendo un Dios. Para el pueblo de Israel
no había dos dioses, hermanos, ni tres dioses. Para el pueblo de Israel había un solo Dios. Para nosotros también, hoy en día, solamente hay un Dios, hermanitos. Y con todo respeto a los hermanos que creen en la doctrina de la Trinidad, ellos creen de esa manera porque así han sido enseñados, hermanos. Pero Dios no son tres dioses. Es un solo Dios, hermanos, en diferentes formas, que es diferente, pero no son tres personas distintas. Porque hablar de tres personas, hermanos, es hacerse una imagen de Dios. Y Dios dice, no te harás imagen de lo que está allá arriba en el cielo, ni aquí abajo en la tierra. No te vas a hacer imagen de ninguna cosa. Y al hacerse una imagen de Dios, que son tres personas, nos estamos haciendo una imagen de Dios. Y no, hermanos, Dios como Dios ha sido, es espíritu y sigue siendo espíritu. Dios tuvo que tomar una forma de hombre y venir a este mundo para salvar al mundo de sus pecados, pero era el mismo Dios en aquella humanidad. Él tomó un cuerpo humano para venirlo a ofrecer en sacrificio por los pecados del mundo entero. Entonces no es otra persona, porque si decimos que son tres personas, imagínense, entonces ya estamos diciendo que hay tres personas que hermanos, como nosotros que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y Dios es un solo Dios. Solamente que Él ha tenido muchas manifestaciones, no solamente, hermanos, en la manifestación para salvar al mundo, desde tiempos antiguos, cuando Dios comisionó a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Moisés dijo, si me preguntan quién me envió, Dios le dijo, diles que el gran yo soy te ha enviado. Y por ello, hermanos, cuando el Señor vino a esta tierra, cuando Él decía yo soy, cuando Él lo iban a apresar, cuando iba a ir a la cruz del Calvario, cuando dijo yo soy, dice que aquellos soldados retrocedieron porque sabían qué significaba eso. Entonces, hermanos, que estamos aquí, hay un solo Dios y que lo vamos a seguir mirando por la palabra del Señor. El pueblo de Israel sabía, hermanos, que solamente había un solo Dios. Ahora, vayamos, hermanos, a mirar lo que dice Deuteronomio capítulo 32, hermanos, busquen en sus Biblias. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Tienen Deuteronomio capítulo 32, hermanos? Veamos lo que dice el versículo 39, hermanos. Estamos estudiando la doctrina, hay un solo Dios. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, hermanos, dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Por ello, hermanos, nosotros solamente creemos que hay un solo Dios, y nosotros no vamos a creer, hermanos, ni nadie nos va a hacer cambiar de parecer. Nosotros debemos ser así como fueron aquellos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando al rey de aquel entonces les levantó una estatua, y que al sonido de la bocina, del tamboril, todos tenían que arrodillarse delante de aquella estatua. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no lo vamos a hacer. Y no se postraron delante de aquella imagen, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solamente había un Dios. Y aunque el rey se enfureció y dijo, con que no lo van a hacer, y volvió a repetir aquella acción, el rey le dijeron, sepa, oh rey, que no nos vamos a arrodillar delante de esa imagen, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego. ¿Y qué sucedió? Cuando los metieron al horno de fuego, el rey quedó sorprendido, porque dijo, no fueron a tres que metieron en el horno, yo miro cuatro. Y al cuarto dijo, es como uno de los dioses que se pasea con ellos. Hermanos, yo quiero decirles, Sadrach, Mesach y Abednego creían en un solo Dios,
y su Dios los libró del horno ardiendo. No estuvo una imagen, una deidad con ellos. El mismo Dios que ellos creían estuvo con ellos para librarlos del fuego. Por eso cuando leemos Isaías 43, 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios está con su pueblo. Dice la palabra de Dios que cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo sacaron, hermanos, su ropa estaba intacta. Dice que no tenía ni siquiera olor a quemado, hermanitos. Imagínense, nosotros prendemos fuego, hermanos, y ¿qué es lo primero que viene? Un olor a humo. Y aquellos hombres ni olor a humo tenían, hermanos. Imagínense el poder que tiene Dios, hermanos, para salvar a sus hijos. El poder que tiene Dios, hermanos. Por eso dice aquí la palabra de Dios: ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Solo Dios es el único que tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer, hermanitos. Por ello nosotros también, hoy los que hemos creído, hermanos, que hay un solo Dios y que Él tiene poder, nosotros debemos, hermanos, estar siempre sabidos que Dios tiene poder para sanarnos. Al que esté enfermo, Dios tiene poder para sanarnos, hermanos, para librarnos de cualquier enfermedad. Para Dios no hay nada imposible, hermanitos. Para Dios todas las cosas son posibles. Pero también, si ya se llegó el tiempo de que vamos a morir, hermanos, pues Dios es el que da y quien quita la vida, hermanos. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, como muchos hermanos dicen, no aceptamos un no de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no hagas esto, Señor? No, no somos quienes para darle órdenes al Señor. Dios tiene poder para sanar, tiene poder para librar, pero Dios va a hacer las cosas conforme a su bendita y eterna voluntad. Porque imagínense, hermanos, si todo fuera, ¿verdad? Como muchos dicen, lo que tú declares, así será hecho. Si nosotros declaramos sanidad y recibimos sanidad, pues entonces, hermanos, nadie moriría, hermanos. Y está establecido que todos muramos, hermanos. Todos tenemos un principio y tenemos un fin. Dice Eclesiastés 3, hermanos, que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que solo Dios es el único que sabe cómo va a ser las cosas. Y que nosotros, hermanos, estamos en las manos de Dios. Y si Dios nos quiere sanar, Dios, cuando vino en Cristo Jesús, sanó a muchos enfermos, hermanos. Y sí, y tiene poder para seguir sanando en estos tiempos. Tiene poder para hacer cosas grandes, hermanos, que nosotros muchas veces ignoramos, hermanos. Porque Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanito? Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor si así lo desean, hermanos. Ahora quiero que nosotros sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Busquen en 2 de Samuel, capítulo 7, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Solamente cuando lo tengan, me indican con un amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Dice así: por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Veamos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti,
conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay otro Dios, hermanos. No hay otro Dios. Aunque hoy los hombres puedan fabricarse una imagen muy grandota, yo quiero decirles, no dejará de ser solamente eso, una imagen. Y por muy grande y por muy pesada que esté, quiero decirles, nunca se igualará al Dios que hizo los cielos y la tierra. Imagínese usted que Dios es el que sostiene todo este planeta Tierra. Dios es el que sostiene las estrellas, el sol, la luna, todo el universo. Él lo creó y Él lo sostiene con su poder, hermanitos. Imagínese usted que Dios es el que, hermanos, le pone frenos al mar. Cuando uno se para, hermanos, enfrente del mar, uno mira, hermanos, y se pierde, uno se le cansa la vista de mirar las olas del mar y dice uno, qué inmenso es este mar. ¿Cómo será el Dios que lo creó, hermanitos? Usted y yo muchas veces nuestra mente pequeñita no alcanza a entender la grandeza de Dios, el poder de Dios. Por ello yo quiero decirles que aquí la palabra de Dios, hermanos, dice: por tanto tú te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Solo Dios es el único Dios verdadero, el único Dios, hermanos, que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos han ido, hermanos, un día a una playa y han mirado cómo las olas se detienen, llegan hasta cierto lugar y se regresan para atrás? Y no es que el mar ya no, o las playas ya no pueda irse más el agua, sino, hermanos, el poder de Dios es el que lo sostiene. ¿Qué Dios puede hacer eso? ¿Qué imagen puede hacer eso? Ningún Dios, hermano, ninguna imagen puede hacer lo que Dios hace. Solo Dios es el único que tiene el poder, hermanos, para hacer todas las cosas. Por ello, nosotros, hermanos, por medio de la palabra de Dios, entendemos que hay un solo Dios, hermanos. Ahora sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Quiero que busquen adelantito, está Primera de Crónicas, capítulo 17. Gloria a Dios. ¿Tienen Primera de Crónicas 17, hermanos? Vamos a mirar lo que dice aquí en el versículo 20, hermanos. Dice así la palabra de Dios. En Primera de Crónicas 17:20 dice: Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Veamos, hermanos, dice, oh Señor, dice, Señor, no hay semejante. Es decir, que no hay nadie que se asemeje a Dios, hermanos. Todos los dioses de las naciones, hermanos, todos los dioses no se asemejan al Dios que hizo los cielos y la tierra. Todos los dioses que los pueblos tengan, y pueden tener un montón de dioses, pero ninguno se igualará a Dios. Quiero decirles, hermanos, que el único Dios que hizo los cielos y la tierra, Él a nosotros ya nos había escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios ya nos había visto a nosotros un día 13 de marzo, reunidos aquí en la ciudad de Federal Way? Nosotros, miren, aquí habemos hermanos de México, hermanos del Salvador, nuestra hermana Jenny de Honduras, y miren, aquí está nuestro hermano también, ¿verdad? Omar de Honduras. Y nosotros ni sabíamos, hermanos, pero Dios ya nos había predestinado para estar aquí.
Imagínense que yo cuando era niño, hermanos, yo se los he testificado en otras oportunidades. Un día llegué y me dijo mi madre: hijo, vete a la iglesia y habla con fulano de tal. Y le dije yo: madre, ¿para qué voy a ir y hablar con esas imágenes si no me responden? Yo quiero que me respondan, porque yo miraba, hermanos, me daba curiosidad cuando entraba a la iglesia de niño, y miraba yo que las viejitas, porque allá, hermanos, las ancianitas se ponían su rebocito así y andaban de imagen a imagen. Yo no sé qué les hablaban, hermanos, y yo decía: están hablando como locos. Y así le dije a mi madre, le digo: madre, yo no voy a ir, porque yo le digo, miro que nomás le están hablando ahí como locos y las imágenes no le responden. Hermanos, yo no lo sabía, pero Dios ya sabía los planes que tenía para mi vida. Por ello, ya años después, cuando regresé, y ya regresé convertido, y le leía yo la Biblia católica a mi madre, la Biblia, hermanos, latinoamericana, y le leía yo sobre estas cosas, y me decía: hijo, no cabe duda, dijo, que tú ya ibas a hacer aleluya, porque me dijo: ¿te acuerdas? Y empezamos a platicar, y le digo: yo no lo sabía, madre, pero Dios ya sabía lo que yo iba a hacer. Por ello alabo y glorifico el nombre del Señor, porque muchas cosas que nosotros no sabíamos, hermanos, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Y hoy, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios. Y qué bueno sería que nosotros conozcamos más a Dios, que creamos más en el Señor, que le intentamos más al Señor, hermanos, que a cada día que nuestra fe crezca en el Dios de la gloria, y que nunca tengamos temor de nada de lo que venga a esta tierra, porque hay un Dios grande, poderoso, que está con cada uno de nosotros, hermanos. No hay nada, hermanos. ¿Usted cree que una enfermedad es más grande que Dios, hermanos? No. ¿Usted cree que un problema, hermanos, es más grande que Dios? No. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa que usted y yo atravesemos. Nuestro Dios, hermanos, es más grande que cualquier cosa que usted y yo estemos atravesando, porque Dios es el único que tiene poder para hacer todas las cosas. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermanos? Por ello, aquí, hermanos, vamos a leer 2 versículos más de la palabra de Dios. Y vamos a estarle dando gracias a Dios en esta noche, hermanitos. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, al libro de los Salmos. En Salmos capítulo 83, hermanos, busquen en su Biblia. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 18, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así el Salmo 83, versículo 18, dice: y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo. ¿Cómo dice, hermanos? Tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. No hay otro al lado de Dios, hermanos. Cuando lleguemos allá con el Señor, no vamos a mirar otro Dios juntamente con Dios. Solo va a estar el Señor. Él es el único que está sentado en su trono, hermanitos. Y cuando lleguemos, solamente lo vamos a ver a Él. No vamos a mirar a otros dioses ahí, hermanos. ¿Verdad? Hoy los pueblos, las naciones dicen: bueno, esta es una imagen solamente, pero hay un solo Dios. Entonces, si hay un solo Dios, ¿para qué queremos las otras imágenes, hermanitos? ¿Para qué las queremos? Se está engañando solamente el hombre. Se está engañando solamente la persona. Por ello, hermanos, la palabra nos enseña. Usted lee 1 de Juan 5:20 y dice que nos guardemos de los ídolos, que nos guardemos de las imágenes. ¿Por qué? Porque, hermanos, las imágenes no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal, pero las naciones
aún siguen, hermanos, creyendo. Muchas gentes todavía creen en estas cosas, pero que Dios los alumbre, hermanos, como un día nos alumbró a nosotros. Ahora, vamos a leer ahí en el Salmo 86, hermanos, y vamos a leer solamente lo que dice el versículo número 10. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. En el Salmo 86, versículo 10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Veamos, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Aparte de Dios, no hay nadie quien pueda hacer sus obras, hermanos. Aparte de Dios, nadie puede hacer las obras que Dios hace. Nadie pudo cambiar nuestro corazón, hermanitos. El único que nos cambió a nosotros es el Dios de la gloria. Nadie puede, hermanos, hacer una obra como la que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánta gente le pide una imagen? Y aunque la Iglesia Católica dice que las imágenes ellos solamente las veneran, que es una mentira, hermanitos, porque ellos adoran imágenes. Y son multitudes las que cada año, el 12 de diciembre, se van de rodillas allá en México, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Se van de rodillas y se van golpeando y se van sangrando. Cuando yo quiero decirles, solo Dios es el único grande, hacedor de maravillas. No hay otro Dios aparte de Dios, hermanos. Él es el único Dios verdadero. Está plasmado en la palabra de Dios, enseñado de una manera tan especial, que hay un solo Dios, hermanos. En esta noche, ¿cuántos creemos que aquí está ese Dios, hermanos? Aquí está ese Dios en esta noche. Él es el único, hermanos, que conoce cómo usted ha llegado en esta noche, en este lugar. Quiero decirles que aquí está el Señor. Vamos a acercarnos a su presencia. Pónganse de pie, hermanos, ahí donde están. Y vamos a hablar con Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermanos, quiero decirles que hay un solo Dios y Él es el único que conoce su necesidad. Acérquese a Él en esta noche. Hermano, hermana, aquí está el Señor, aquel que conoce